Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario internacional sobre el presente y futuro de la Constitución mexicana que convoca el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí en esta sala, que decidieron acompañarnos físicamente. Y muchísimas gracias y un saludo también a las personas que nos están siguiendo por internet. Les aprecio mucho que tengan el interés de compartir también este evento. Gracias a todas las personas que en los días pasados tuvieron la gentileza de difundir este evento como han venido difundiendo la cultura constitucional a través de Facebook y a través de Twitter. Fueron muchas las menciones. Tuve el cuidado de ir siguiendo cómo se manifestaban en las redes sociales el interés por este seminario, y también a todas y a todos ustedes se los agradezco por su colaboración. Unas palabras simplemente para detallar la mecánica de trabajo. Vamos a iniciar con una magna conferencia inaugural a cargo del doctor Héctor Fix Fierro, quien nos hablará de la dinámica de las reformas constitucionales y su repercusión sobre el texto de la Carta Magna. A las 11 tendremos una mesa redonda en donde seleccionamos 5 temas que nos parecen los temas vertebradores del presente y del futuro de la Constitución mexicana. Los temas son el régimen político y electoral. El expositor en este tema será el doctor César Astudillo. El tema de laicidad, que correrá a cargo del doctor José María Serna de la Garza. El tema de la justicia internacional y nacional, que correrá a cargo del maestro Carlos María Pelayo Moller. El tema de los ingresos y gastos del Estado mexicano, cuya exposición correrá a cargo de la doctora Gabriela Ríos Granados. Y finalmente el tema de derechos humanos, que estará a cargo de un servidor. A las 13 horas tendremos un panel que reflexionará sobre los procesos constituyentes en América Latina, cuyos ponentes serán el doctor Antonio María Hernández de Argentina, el doctor Francisco Zúñiga, que nos acompaña desde Chile, y el doctor Diego Valadez de México. La idea de convocar a este seminario, pues como el propio título lo indica, es reflexionar sobre dónde estamos hoy en materia constitucional. Han habido muchos cambios. El doctor Fix Fierro nos va a ilustrar sobre esta permanente dinámica de cambio constitucional, pero también reflexionar sobre qué sigue. Nos quedan 3 años para el centenario. ¿Cómo queremos llegar a esa fecha emblemática en nuestro calendario constitucional? ¿Qué podemos hacer de aquí al 2017 en términos de mejora? Hay ahí muchas ideas. Hay la idea de una refundición, hay la idea de una moratoria, de las reformas. Los desafíos son muy grandes y nosotros pensamos que este instituto y la Universidad Nacional pues tendrían bastante que decir en este sentido. Como les comentaba, la palabra inicial pues la dará nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Héctor Fix Fierro, que como ustedes saben pues no necesita presentación en este auditorio. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene su doctorado por la Universidad de Bremen. Es investigador de este instituto desde 1991. Tiene muchos años siendo nuestro director, y quiero decirles, entre otras cosas que vale la pena tomar en cuenta, que el doctor Héctor Fix Fierro publicó un artículo en el número de febrero que está comenzando a circular de la revista Nexos, en donde supongo que ya lo retomará en su exposición, pero en donde habla particularmente de este ritmo, diría yo, incremental y creciente de reformas constitucionales en los últimos años y la repercusión que esto tiene. Y me parece importante que ustedes, independientemente de que lo escuchen y aprenderemos mucho de lo que nos diga, puedan acudir a la lectura de su texto en la revista Nexos, porque verdaderamente
Me parece que es un texto toral para articular una discusión nacional que tenemos que dar. Se los recomiendo mucho. Y pues sin más preámbulos, señor director, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, la verdad es que yo les voy a platicar más o menos lo que ya dice el artículo, así que si no quieren comprar la revista, pues no es necesario, pero yo les haría una propaganda adicional. Hay otros artículos también muy interesantes, entre otros del doctor Carbonell, y de hecho pues tenemos una especie de debate porque él se decanta por una opción y yo estoy pensando en otra, y yo creo que eso es una cosa muy fructífera que tengamos este debate. Bien, yo quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de pues ofrecerles una charla. No es conferencia magistral y mucho menos magna. Y bueno, aunque los coordinadores me pusieron como co-coordinador en el programa, yo me declaro inocente, pero estoy muy convencido de la necesidad de este evento. Bien, pues yo comienzo señalando algo que es obvio y que es sabido, y es que nuestra Constitución vigente de 1917 ya es una de las más longevas del mundo. Quizá junto con la de los Estados Unidos de 1787, la de Noruega, que celebra su bicentenario este año, me parece, y algunas pocas más que habría que identificar. Y eso pues ya la convierte en una constitución especial. Por supuesto hay un gran debate de si es la misma, no es la misma, en fin, pero bueno, el texto que tenemos es producto de este proceso de actualización, de manera que sí podemos establecer una línea de continuidad con 1917. Además, pues hoy es su cumpleaños, es el cumpleaños de la Constitución, es la fecha que celebramos año con año para recordar su promulgación el 5 de febrero. La Constitución de 17 entró en vigor hasta el 1 de mayo de 1917. Y también en el contexto latinoamericano, pues es una Constitución, diríamos, especial, porque salvo 4 países, que son Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, todos los demás países de América Latina han promulgado un nuevo texto constitucional después de 1978, y por supuesto también los han seguido reformando. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha sucedido es que en México hemos hecho en más de 30 años lo que muchos de estos países hicieron en un momento determinado. Es decir, al final el resultado es similar en términos del tipo de instituciones o de normas que se han incorporado en la Constitución. En México lo hemos hecho pasito a pasito, de una manera muy fragmentaria, y en muchos de estos países de América Latina han dado, digamos, un momento constituyente por distintas razones. ¿Por qué digo lo de los 30 años? Porque justamente más del 60% de todas las reformas que ha tenido nuestra Constitución, que hasta el día de ayer eran 573 contabilizadas por artículo y decreto, hay otras maneras de contabilizar, son posteriores a 1982. O sea, claramente 82 es un parteaguas donde empieza un ritmo acelerado de reformas y de incorporación de nuevas instituciones. Casi 20% de todas las reformas se realizaron durante el gobierno del presidente Calderón, entre 2000 y 2006. Y el gobierno actual pues ya tiene en un solo año un número importante de cambios, sobre todo de adiciones al texto constitucional, y hoy en la mañana nos levantamos rápidamente para ir a ver la página del Diario Oficial porque pensábamos que hoy aparecerían 2 reformas muy importantes y oh decepción, no se publicaron hoy. Ya se publicarán pronto porque la ceremonia de promulgación fue el viernes de la semana pasada por el presidente de la República. Entonces, en esta charla yo voy a hablar de las reformas y de la Constitución, no desde el punto de vista del contenido, ¿no?, y de la reglamentación. Esto creo que es algo que abordará en distintos temas la mesa de las 11 de la mañana, sino la dinámica de la reforma y sobre todo qué impacto ha tenido en el texto constitucional. Después, en la segunda parte de mi charla, les voy a hacer una propuesta que está también explícita en el pequeño artículo de Nexos, de qué podríamos hacer con el texto constitucional. Es una propuesta, hay otras, pero creo que apenas tenemos tiempo para tomar algún tipo de conclusión respecto de esto. Bien,
Empiezo mencionando el tema de la extensión del texto constitucional. El texto actual, al día de hoy, de la Constitución de 1917 es aproximadamente 2.7 veces más extenso que el original de 1917. El original de 17, que ya era bastante más extenso que la Constitución de 57, tenía aproximadamente 22,000 palabras. Al día de hoy, nuestro texto constitucional está acercándose a las 60,000 y probablemente es el texto más extenso de las constituciones de América Latina. Pero en un contexto comparado, esto no parece ser excepcional o extremo. Las constituciones recientes de América Latina en su mayoría son muy extensas, ¿no? La de Brasil, la de Colombia, la de Venezuela, la de Ecuador, la de Bolivia. Todas oscilan más o menos entre 35 y 45,000 palabras de extensión y se siguen reformando con frecuencia. Por ejemplo, la Constitución de Brasil, el texto aprobado en 1988 tenía aproximadamente 40,000 palabras. 25 años después la han reformado más de 70 veces. Ha habido más de 70 decretos de reforma que le han agregado unas 10,000 palabras más. Entonces el texto de la Constitución brasileña es de aproximadamente unas 50,000 palabras, pero hay otros ejemplos todavía más amplios en el derecho comparado. Encontré por ahí algún dato de que la Constitución de la India, la Constitución Provisional de Sudáfrica, de 93, andaban por las 100,000 palabras. Y me encontré en un texto traducido por el doctor Barceló, un profesor norteamericano, de que la Constitución de Luisiana llegó a tener 250,000 palabras antes de su sustitución en 1974. Así que curiosamente la Constitución Federal de los Estados Unidos, que tiene fama de telegráfica porque es muy breve, sin embargo a nivel de los estados, las constituciones de los estados se parecen más a las constituciones latinoamericanas que a la Constitución Federal de los Estados Unidos. Y bueno, la extensión es un problema en cierto sentido, lo comentaré un poco más adelante, pero realmente creo yo que más que la extensión, el problema es el tipo de texto que han generado las reformas. La verdad es que tenemos un texto desordenado, asistemático, carente de técnica legislativa, y eso desde 1917. Los revolucionarios no estaban muy preocupados por las cuestiones técnicas, sino por otras, y es comprensible que fuera así. Y es un texto que tiene errorcitos y errores no tan chiquitos que tienen una serie de impactos. Y les voy a mencionar algunas de estas cuestiones que yo he identificado con ayuda de mis colegas y que en el texto de Nexos le pusieron un encabezado que me gusta: dislexias constitucionales, así le pusieron. Bueno, primero, disposiciones duplicadas. Hay muchas cosas en la Constitución que están dos veces, puede ser por razones históricas, pero pues no hay necesidad de que estén dos veces, podríamos tener normas generales. Un ejemplo que me dio el doctor Diego Valadez es el de los ministros de culto que tienen impedimento para ser candidatos a un cargo de elección popular. Entonces, en los requisitos de diputados, senadores y otros se dice que no pueden ser ministros de culto, ¿no? Esto viene desde el siglo XIX, pero bastaría la regla general que está en el artículo 130 que dice que los ministros de culto no pueden ocupar cargos de elección popular, y con eso ya generamos una. Bueno, ese es un tema. Luego, pues, terminología muy inconsistente. De esto el doctor Carbonell seguramente dirá algo más, ¿no? Si vemos nuestro título primero, que ahora se llama de los derechos humanos, pues vemos que en su mayoría la terminología es inconsistente y es muy anticuada, ¿no? Todavía antes de 2011 hablamos de garantías individuales. Por ahí estaba la expresión derechos humanos, también estaba la expresión derechos fundamentales, y no había una claridad de cuál sería la terminología importante. Y por ejemplo el artículo 11 pues habla todavía de extranjeros perniciosos. Creo que esa es una terminología que no es adecuada que esté en la Constitución mexicana. Luego, pues una cosa que es muy evidente es la disparidad que hay muy grande en el alcance y la profundidad de la regulación. Simplemente ustedes comparen cuál es el tratamiento constitucional que se da a los órganos constitucionales autónomos, a los organismos constitucionales autónomos. Mientras más cercana es la reglamentación, más extenso el texto. Entonces, comparen ustedes el Banco de México, que está en el artículo 28, que tiene un par de párrafos, con lo que ahora tenemos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de los otros nuevos organismos constitucionales,
que tienen cada vez muchos más, una reglamentación mucho más amplia y detallada. O vean ustedes el tema del Poder Judicial y los tribunales, ¿no? El Tribunal Electoral, que está en el artículo 99, tiene una reglamentación de más de 1000 palabras, es un artículo extenso. Y la justicia militar o las juntas de conciliación y arbitraje pues tienen un par de renglones. Y la diferencia pues se explica por el momento en que se hace esta, ¿no? La justicia militar y las juntas vienen de 17. La reglamentación actual del Tribunal Electoral es de 1996 con reformas en 2007. Luego, pues otra cosa que es evidente para cualquiera que lee el texto, hay un gran desorden y falta de sistema, ¿no? Artículos de 2 renglones, con elementos que podrían estar en otra parte, ¿no? Los requisitos de diputados y senadores, podríamos tener un texto mucho más funcional. Errores en la actualización, todavía ahí en el 105 se habla del jefe del Distrito Federal, que fue la denominación anterior, la actual es jefe de gobierno del Distrito Federal. Se habla de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que ya no existe, se denomina Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y todo eso nos habla de que cuando se hacen iniciativas de reforma, pues no hay el cuidado de leer todo el texto constitucional y ver en dónde es necesario actualizar y ponerlo al día. Otro defecto notorio pues es la errónea ubicación de las disposiciones constitucionales, que también se explica por razones históricas. El ejemplo más evidente es el de la Procurador General de la República, el Ministerio Público Federal, que está en el artículo 102, que forma parte del capítulo del Poder Judicial. Esto se explica por razones históricas. En 57 formaba parte del Poder Judicial, en 1900 se pasa al Poder Ejecutivo, y ahí se quedó. El constituyente de 17 no se preocupó por modificar esa situación, pero ahora que ya viene la reforma de la Fiscalía General, no sé si la pusieron ahí, pues habría que repensar cuál es la ubicación adecuada, y habrá otras que tengan la misma situación. Luego tenemos el tema de una cosa que es engañoso comprar un texto de la Constitución supuestamente vigente, porque las disposiciones no son iguales en los estados de la República. O sea, la Constitución de Tamaulipas no necesariamente es la de Guerrero, y ustedes me van a decir, ¿por qué es eso? Pues por una razón muy sencilla. Simplemente para poner el ejemplo de la reforma de la justicia en materia penal de 2008, dice en un transitorio que esas disposiciones entran en vigor cuando se haga la reforma en cada uno de los estados, y hay que hacer una declaración. Entonces, en rigor, no son los mismos textos constitucionales los que están vigentes en todo el territorio nacional. En un estado están vigentes unos y en otros. Ahora se corregirá probablemente con el código único, pero entonces tenemos una disparidad de la vigencia territorial de las disposiciones constitucionales, que es algo que creo que no hemos visto. Y luego la Suprema Corte sí tiene que lidiar a veces con el tema de la vigencia en términos temporales, de cuál era la que estaba vigente en un cierto momento. Bueno, y finalmente algo que también es muy evidente, pues es que cada vez tenemos más artículos reglamentarios, es decir, que no solo establecen las bases y lineamientos de una institución, sino que definen verdaderos reglamentos, leyes reglamentarias y políticas públicas, ¿no? Es decir, definen verdaderas políticas públicas. Yo creo que quizá el mejor ejemplo sea el artículo 2 en materia de los derechos de los pueblos indígenas. Primero vienen reconocimiento, los derechos de los pueblos indígenas, y luego hay un apartado que dice exactamente qué van a hacer las autoridades para superar el atraso y el rezago de los pueblos indígenas. Está bien. La pregunta es, ¿eso tiene que estar en la Constitución? Porque si cambiamos o ampliamos las políticas, necesitamos modificar la Constitución. Digo, en este caso creo que hay un consenso, ¿no?, de que pues tenemos que luchar de alguna manera por resolver la situación de los pueblos indígenas, pero la pregunta es, ¿debe estar en la Constitución? Bueno, entonces el artículo 3, el de educación, pues ahora con la reforma se amplió muchísimo. El 27 también es muy reglamentario, el 28, el 41, el artículo 41 original tenía 63 palabras, ahora anda por las 3000, 45 veces más
extenso, el 79 que habla de la fiscalización, el 99 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 107 que es una verdadera ley de amparo que está en la Constitución y tiene aproximadamente 2.800 palabras de extensión, varias páginas, el 115 sobre los municipios que define hasta que los rastros y no hay razones para entender por qué se hizo eso así, pero tenemos que cuestionarnos que cómo debemos tener ahora nuestra Constitución. El 116, la organización interna de los estados, el 122, que es una pequeña constitución del Distrito Federal puesta en la Constitución Federal, el 123, con todas las políticas que tienen que ver con trabajo y seguridad social, el 127, que amplió bastante con las reglas sobre remuneración de servidores públicos. Entonces, realmente, esto es una constante de nuestra Constitución, pero no es excepcional. Encontré un artículo que me hizo el favor de enviarme el doctor José María Serna, de unos profesores brasileños que dicen que la Constitución brasileña pues es muy extensa en parte por eso, que hubo la necesidad de poner políticas públicas en la Constitución, y cuando esas políticas se quisieron cambiar, pues hubo necesidad de cambiar la Constitución, ¿no? Acuérdense ustedes, el presidente Cardoso, me parece, tenía ahí un tema con los derechos y privilegios de la burocracia, que eran una carga excepcional, presupuestal, no sé si finalmente se pudo cambiar, pero ese era un tema, ¿no? Como la Constitución de 88, todo el mundo trató de poner sus derechos y de constitucionalizar su situación, pues cuando eso ya no es conveniente, es imprescindible reformar la Constitución. ¿En dónde nos deja esto? Primero, pues tenemos un problema serio de conocimiento de la Constitución, y no estoy hablando nada más de la población en general. Tenemos encuestas que dicen que más del 90% de los ciudadanos consideran que conocen poco o nada la Constitución. Están pensando en el librito. Hay otras preguntas que nos demuestran que la gente sí percibe más o menos los órganos, las instituciones y qué es lo que hacen. Pero si estamos pensando en el librito, un 90% considera que conoce muy poco o nada la Constitución. Y esto no sería tan problemático si no fueran las mismas personas que luego dicen que la Constitución no se cumple. Yo creo que hay una correlación muy clara en decir que no conozco la Constitución y como no la conozco, pues me parece que no se cumple. Cuando en realidad, pues si estudiamos el tema, nos damos cuenta que esto tiene muchísimos matices. Hay partes de la Constitución que se cumplen con bastante regularidad y otras que sabemos que sí tienen problemas de cumplimiento, por ejemplo en la parte de derechos, pero si pidiéramos el procedimiento legislativo, el funcionamiento de los órganos electorales, en fin, toda una serie de instituciones y de partes de la Constitución, yo no tengo duda de que tienen un cumplimiento, ¿no? Y una formalidad y un procedimiento que es bastante adecuado. Otras partes no, pero no podemos hacer juicios globales y tajantes, decir que no se cumple nada la Constitución. A mí me preocupa que la gente, por no sentir que conoce la Constitución, porque más o menos en esa misma proporción dice, no se cumple. Entonces, si quisiéramos que la ciudadanía tuviera una idea más cercana de cuál es el cumplimiento de la Constitución, pues es imprescindible que la conozca más. Pero también es un problema para los expertos en derecho constitucional. O sea, yo creo que yo decía en algún otro trabajo que nuestra Constitución me parecía similar al libro de arena del cuento de Borges, ¿no? No sé si hayan leído ese cuento, es un pequeño cuento donde el Borges en primera persona dice que lo va a ver un señor que trae un libro que le dice que es un libro infinito y lo llama el libro de arena. Nunca se puede abrir en la misma página, nunca se puede encontrar lo mismo, nunca se puede ver el final del libro, ¿no? Y entonces se lo deja a Borges, Borges está muy contento y al cabo de unos días le empieza a entrar una sensación de incomodidad y de angustia porque siente que un libro así es casi monstruoso. Y entonces dice, ¿qué hago con él? No lo puede destruir, no lo puede regalar, no lo puede vender. Dice, pues qué mejor lugar para deshacerme de él que una biblioteca. Y entonces el cuento acaba señalando que lo pierde en uno de los fríos anaqueles de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Bueno, pues a mí a veces me da esa sensación la Constitución, la abro y me encuentro algo nuevo. No sé si porque no estaba ahí el día de ayer, ¿no? Y de veras es nuevo, o porque yo no lo había visto. Claro, yo no me considero especialmente
conocedor de la Constitución, pero incluso mis colegas que sí lo son, pues sí me transmiten esa idea de que necesitamos un tiempo para entender, asimilar, sedimentar los cambios en la Constitución. No basta que esté bien diseñado el cambio. En el momento que lo incorporamos en un texto que ya existe y en un orden jurídico, digamos, que va andando, tiene una serie de ramificaciones y de implicaciones que no se pueden ver de antemano, por más bien estudiado que haya sido el tema, ¿no? Es como cambiarle un automóvil la llanta en movimiento. ¿Quién sabe qué va a pasar y cómo va a funcionar la llanta? Igual es más grande del tamaño que necesita o más pequeña, ¿no? Entonces, pues se necesita un cierto tiempo. Si esto está cambiando cada semana y a veces incluso en los mismos temas, pues no hay manera de hacer esta reflexión. Otra consecuencia que yo veo es que a mí me parece que un texto demasiado detallado es un obstáculo a las decisiones democráticas. ¿En qué sentido? La Constitución la interpretan no solo los jueces, sino también la interpretan los legisladores. Y los legisladores la interpretan a través de leyes que definen políticas públicas. Claramente hay en México y en otros países de América Latina la idea de que tiene que estar muy detallado el texto constitucional para que el legislador ordinario y los jueces ordinarios o los jueces constitucionales no hagan lo que quieran, sino hagan lo que el pueblo les está ordenando. Y esto aumenta el poder de veto de las minorías. Y creo que tiene también el impacto de que los partidos políticos no pueden diferenciar sus ofertas políticas, porque al final cuando se tiene una mayoría, pues la mayoría tiene derecho a gobernar y tiene derecho a tomar decisiones, pero si de entrada están bloqueadas en la Constitución, pues a mí me parece que eso es problemático. No voy a decir que necesariamente sea malo. Yo creo que haya consenso y que esos consensos se reflejen en la Constitución en principio está bien, pero sí hay un punto en el cual ya estamos incidiendo en las decisiones de las mayorías. Para mí, la discusión que tuvimos en México por la reforma petrolera de 2008 es clarísima. Hubo dos fuerzas políticas que dijeron no se toca la Constitución. Ahora finalmente sí se pudo, ¿no? Y no hay consenso al respecto. Y entonces el margen de maniobra que le quedó al gobierno de entonces, bien o mal para tomar decisiones, pues era muy, muy estrecho y acabó muy cuestionado desde el punto de vista constitucional. Entonces, a mí me parece que no debemos bloquear en la Constitución decisiones que pueden ir variando en el tiempo y que requieren pues un ajuste en términos de las mayorías que van gobernando y de lo que se percibe son las necesidades de la sociedad mexicana. Pero les decía, nuestros colegas que impulsan el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano lo dicen con todas sus letras, que el texto de la Constitución tiene que ser lo más detallado posible para que los poderes constituidos hagan lo que tienen que hacer, porque es el pueblo el que manda. A mí me parece que esta es una concepción muy cuestionable porque hay una mitología alrededor del pueblo y del poder constituyente cuando sabemos que los que mueven el pandero son los partidos políticos, ¿no? Esos no van a desaparecer. En el momento constituyente van a estar los partidos políticos que ya estaban antes, ¿no? Y de eso a lo mejor el profesor Hernández nos puede decir algo, ¿no? Y luego, pues el cumplimiento depende mucho de una dinámica política y no tanto de lo que diga el texto. Entonces a mí me parece que es un poco ilusorio decir que porque todo está muy explícito en el texto constitucional se va a cumplir. Pues no es así. Depende de muchos otros factores que no son propiamente los textuales. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y la pregunta quizá previa sería, ¿debemos hacer algo? Yo creo que sí. Yo creo que no debemos llegar al 2017 con este texto que tenemos actualmente. Como dice un colega, el doctor Pedro Salazar, no vamos a celebrar a la Constitución que tenemos, sino a la Constitución de 17, es decir, vamos a volver a revivir los mitos y nos vamos a pelear por el tema de si lo que le hemos incorporado después corresponde o no al espíritu del constituyente, y yo creo que esa discusión no es la que debemos tener. Y para no tener esa discusión, sí creo que debemos hacer algo con nuestro texto constitucional, y aquí hay dos opciones, quizá tres, si el doctor Carbonell me permite mencionar una idea suya. La primera es que se haga una moratoria a la reforma constitucional. Esto es algo que el doctor Carbonell propone en su artículo de Nexos y me parece muy bien.
Si el gobierno actual ya hizo las reformas importantes que consideraba había que hacer, empezando por la Constitución, pues que entonces dejen la Constitución, diríamos, descansar un tiempecito y que no se le hagan más modificaciones que no sean estrictamente necesarias. Podemos resolver todos o casi todos los problemas con el texto que tenemos ahora. Hace unos años hizo una reforma para ponerle al texto del artículo, creo que es el 43, que habla de los estados, de las entidades federativas, Coahuila de Zaragoza. Pues si a esas nos vamos, todos los estados de la República, creo, tienen un nombre adicional. Entonces hay que poner Veracruz de Ignacio de la Llave, y Querétaro de Arteaga, y Puebla de no sé qué, y Querétaro de quién sabe cuánto. Y haremos 32 reformas más, ¿no? Porque pues eso podríamos poner. Yo creo que no. Yo creo que ya no debemos hacer eso, y que una moratoria ayudaría a reflexionar qué debemos hacer, ¿no? Ayudaría a entender simplemente y estudiar lo que ya se hizo, que es imprescindible, pues para poder sacarle algún sentido y que la Constitución sirva de algo, ¿no? La otra opción es hacer una nueva Constitución, que esto es algo que se discutió muy intensamente a fines de los 90, hubo aquí varios seminarios en el instituto sobre esto y los textos siguen siendo muy relevantes, particularmente hubo un seminario con el doctor Diego Valadez hace una nueva constitucionalidad, que realmente, si ustedes vuelven a leer los trabajos ahí, es la problemática del día de hoy, y creo que es importante. Pero aquí mucho depende de qué se entienda por nueva constitución, ¿no? Si nueva constitución significa volver a discutir muchos temas sobre los que no hay consenso, yo creo que no debemos meternos ahí, es mi opinión muy personal, porque incluso decisiones ya tomadas no tienen consenso. Piensen ahora en lo de la reforma energética, ¿no? Y la insistencia de la izquierda en que se haga una consulta. Si eso lo sometemos a discusión, pues ni siquiera lo que ya resolvimos quedaría resuelto, sino que lo volveríamos a abrir. Entonces, si nueva constitución significa volver a revisar temas del gobierno, el sistema presidencial y qué sé yo, no lo veo. Yo digo que no nos metamos en eso, eso queda en una dinámica política, pues que tendrá la ruta que vayan tomando y decidiendo los actores políticos. Entonces, la tercera opción, que es la que yo propongo, es la de renovar el texto constitucional. Es decir, no modificar el sentido ni el contenido de la Constitución. Y, por supuesto, no es una propuesta nueva. El doctor Diego Valadez, en 1998, decía, pues ya hay que hacerle una refundición al texto, hay que devolverle su estilo y su técnica, ¿no? Y hay ejemplos interesantes en el derecho comparado, incluso a nivel de las entidades federativas en México. Por ejemplo, Suiza promulgó una nueva constitución en 1999, y el texto pues fue producto de muchísimos años de trabajo. En 1987 el Parlamento le dio un mandato al gobierno federal suizo, señalándole, y cito textualmente, ¿no?, que debía ser un proyecto. El proyecto pondrá al día en el derecho constitucional vigente, escrito y no escrito, lo presentará de manera comprensible, lo ordenará sistemáticamente y unificará el lenguaje y la densidad normativa de los preceptos individualizados. Eso es exactamente lo que yo creo que podríamos hacer. No voy a entrar en la discusión de si va a ser la misma o no la misma Constitución, porque les digo, depende mucho cómo interpretemos lo de 17. La verdad es que, por ejemplo, en 17, los ministros de la Suprema Corte eran nombrados a propuesta de las legislaturas de los estados. Y entonces ahora que es propuesta del presidente interna, que eso no conforme con lo que teníamos en 17. Yo creo que no debemos mitologizar el 17 para que no empecemos a dictar anatemas o cuestionamientos o juicios sobre lo que tenemos actualmente. Entonces, ese es un debate que sí hay que hacer, ¿no? ¿Qué tanto tenemos de la Constitución de 17? Pero no creo que deba ser el que guíe nuestra política respecto del texto actual. Y entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Propongo que reordenemos el texto. O sea, el texto como está, ordenarlo de otra manera, acomodando pues en distintos lugares lo que debamos acomodando en distintos lugares, y quizá respetando los artículos emblemáticos, ¿no? El tercero, el 27, el 130, el 123, en fin, los que son
más emblemáticos de la Constitución, aunque quizá eso pudiera alterar un poquito la reordenación técnica. Y después reducir lo más que se puede el texto actual. Pasar las partes reglamentarias a las leyes, y aquí hay una propuesta que tampoco es nueva, viene incluso desde Mariano Otero en 1847, de crear una nueva categoría de leyes. Son en España las leyes orgánicas o las leyes constitucionales. Yo me gusta mejor la denominación de leyes de desarrollo constitucional para evitar confundir con las otras leyes orgánicas o con las leyes inconstitucionales. Pero serían leyes que tuvieran un quórum de votación más elevado que las leyes ordinarias, pero menos exigente que la Constitución. Y que eso se aprobara junto con los cambios constitucionales para que exijan un cierto nivel de consenso y no haya necesidad de poner todo eso en la Constitución. De paso, creo que podríamos aprovechar para perfeccionar un poquito más el procedimiento de reforma constitucional y, como tienen otros países, distinguir el procedimiento de reforma puntual, ¿no? 1 o 2 artículos, de lo que se puede llamar una revisión parcial o integral, ¿no? De un tema o una materia en varias partes de la Constitución. Y quizá una cosa que no sé si funcionaría, es nada más una idea. Hemos tenido en México el problema de que se reforma la Constitución y después no hay las leyes reglamentarias, no hay la legislación secundaria para aplicar esas reformas. Entonces creo que deberíamos quizá señalar que cuando se presente una iniciativa de reforma en la Constitución y para aplicarse esa reforma se requieran leyes secundarias, que se presenten conjuntamente las iniciativas, para que se vayan discutiendo y no tengamos estos lapsos de 1 año, 6 meses o más, de temas que no se legislan porque los legisladores están muy contentos de haber cambiado la Constitución, pero ya no quieren entrar ya a la negociación más dura y seria de la legislación secundaria para aprobar esto. Creo que si se hiciera un proyecto en este sentido, tendría que ser preparado por un grupo amplio, legisladores, académicos, abogados, etcétera. Y yo creo que solo se podría aprobar en el procedimiento que se llama fast track, se aprueba o se rechaza. Si empezamos a ponerle peros de que esta coma aquí y esta palabra acá, no vamos a llegar a hacer una reordenación importante del texto constitucional. No es fácil. No es fácil hacer esto porque la dinámica de reforma constitucional se alimenta por la dinámica de la clase política, que quiere poner sus acuerdos en la Constitución con todos sus detalles, y porque las expectativas de la ciudadanía es que la Constitución siga cambiando. Nuestras encuestas de cultura constitucional dicen eso, ya más gente dice ahora que la Constitución ya no responde a las necesidades del país. Yo creo que la imagen que tienen es que si la cambian mucho, pues es que está fallando, entonces necesitamos seguirla cambiando más. Entonces es una máquina que se alimenta a sí mismo. Tenemos que encontrar alguna manera, no de pararla del todo, pero sí de entrar en una nueva dinámica. Y para terminar, en unos minutitos, no sé si me apoyaran, quería yo presentarles en la pantalla un ejercicio que hice yo con el capítulo del Poder Judicial, de cómo podríamos hacer este ejercicio de reordenar y después a ver, bueno, no se alcanza a ver mucho, pero la idea es esta. Yo hice un texto en 4 columnas. En la columna de la izquierda tengo el texto vigente, como está al día de hoy, pero bueno, el día de mañana ya podría cambiar. Numeré todos los párrafos, ¿sí?, del 1 a lo que me salió. Y después, en el siguiente apartado, está el texto reordenado. Es exactamente el mismo texto, pero ordenado de otra manera. El artículo 94, por ejemplo, dispone que cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación y algunos aspectos generales, pero está muy mal, porque incluso habla de cuál es el periodo de los ministros. Pues eso no tiene que estar ahí. Entonces hice yo una reordenación donde tomé de otras partes y las puse en el texto. Si le pueden subir un poco, por favor. Y luego, bueno, la siguiente columna ya sería el texto reducido. La verdad es que he sido muy moderado en la reducción. No le he podido quitar mucho, pero se podría trabajar más. Y corrigiendo algunos defectos de redacción, ¿no?, que tiene por ahí evidentes.
Y finalmente la columna de hasta la derecha son notas que explican cuáles serían los cambios que se van haciendo. Entonces no sé si le puedan subir un poco más. No hay nadie que lo haga. Bueno. Muchas gracias. A ver, una página más simplemente. Bueno, ahí van más o menos paralelos. Luego el artículo 95 habla de los nombramientos de los ministros, los nombramientos, el procedimiento y todo eso está repartido en varios artículos, el 95, el 96, el 101, etcétera. Entonces, pues yo los reordené. Saqué la parte del 102, ¿no?, donde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, y en su lugar tomé las normas sobre otros tribunales y las metí ahí. Metí los tribunales agrarios, metí la justicia contencioso administrativa, las juntas de conciliación arbitraje y la justicia agraria y la militar. Entonces cambié el título del capítulo y le puse el Poder Judicial y los tribunales de la Federación. No se toma una decisión de incorporarlos en el Poder Judicial, que eso es muy debatido, pero yo creo que podrían estar juntos. Entonces, realmente, pues, es un trabajo que toma mucho tiempo y que yo soy medio miedoso, entonces me cuesta trabajo quitarle cosas, ¿no? Al 107 hay que darle una poda realmente fuerte. Logré quitarle como 700 palabras, pero no estoy seguro. Ahí sí hay que asesorarse de los expertos y todo lo que se pueda mandarlo a la ley reglamentaria. Por ejemplo, ¿por qué tiene que estar en la Constitución la protesta de los ministros? ¿Qué van a decir en la protesta? Pues no tiene que estar. Entonces se dirá, los ministros protestarán el cargo en los términos que señale la ley reglamentaria. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, si hiciéramos un ejercicio con el resto de la Constitución, mi duda nada más es si lo podemos hacer así con los derechos humanos, porque sí hay un tema importante de, digamos, de... No tanto eso, más que de contenido de lenguaje, ¿no?, y de técnica. Sin embargo, creo que ahí la salida puede estar en que como ya incorporamos a nivel constitucional los derechos de tratados internacionales, pues si los pusiéramos en el texto de la Constitución no estamos alterando nada. Estaríamos cambiando, digamos, las palabras del texto, pero el lenguaje, pero no estaríamos cambiando ningún contenido. Entonces, esa parte de la Constitución sí se podría actualizar de una manera muy distinta que las otras partes donde el ejercicio más bien es de reordenación y en lo posible de reducción. Este mismo ejercicio ya han hecho otros colegas con otras partes de la Constitución, el doctor Valadez, el doctor Serna, y la verdad, pues vamos lento porque tenemos muchas cosas que atender, pero si fuera una idea que empezara a considerarse como viable, podría también generarse algún consenso respecto de la idea de hacer un nuevo texto constitucional, pero digamos, si la idea fuera por este lado, pues creo que es un trabajo que se puede hacer, pero que tendría que aprobarse y llevarse a cabo pues en condiciones muy particulares, que si no se dan, pues entonces, siento decirlo, llegaremos al 2017 pues con una constitución como la actual. Pero bueno, pues podríamos decir, es nuestra, sí la queremos, nuestra hija, deformada y todo, pero es nuestra, y en fin, esa es un poco la situación. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Héctor Fix Fierro, por compartir esta reflexión que, como ustedes pudieron atestiguar, pues fue rica en planteamientos. No intentaré ni glosar ni sintetizar lo que el doctor Fix Fierro mencionó. Destacaría 5 cosas nada más. Primero, nos pone en alerta de algo muy conocido, pero creo que siempre es útil contar con los datos duros y la metodología empírica que caracteriza el trabajo intelectual de Héctor Fix Fierro, pues nos ayuda en cuanto a la velocidad y la magnitud del cambio. ¿Sí? Sabemos que ha habido muchas reformas, pero ¿cuántas? Bueno, pues ya nos lo dijo. Y sabemos que la Constitución pues ha ido progresivamente engordando, pero ¿qué tanto? Pues ahí está, ¿no? Se ha más que duplicado el texto, incluso nos lo comentó por número de palabras. Y citó el ejemplo emblemático, no único,
pero sí muy sintomático del artículo 41, donde verdaderamente ha sido un crecimiento exponencial, que además, pues, el día de mañana o pasado, cuando se publique la reforma política, pues habrá que sumar más todavía a ese propio 41. Y en la ceremonia que esto es algo muy curioso, en la ceremonia de promulgación del viernes pasado en el Castillo de Chapultepec, el presidente Peña Nieto dijo que iba a mandar una iniciativa de reforma al 41 para modificar una reforma que todavía no se publicaba, sino que ese día se estaba promulgando. Entiendo que para quienes nos visitan del extranjero esto es un poco, digamos, extraño, pero ciertamente, pues, el doctor Fixerro nos pone en esta tesitura. Dos, creo que también vale la pena destacar lo que el doctor Fixerro señalaba, en el sentido que esto se inscribe o está inmerso en un proceso que nos rebasa como país. No somos los únicos que estamos pensando en qué hacemos con la Constitución, no somos los únicos que hemos visto que el texto constitucional ha ido creciendo, se ha ido modificando, y por eso es que este seminario se enriquece con la presencia de especialistas de Chile y de Argentina, de quienes vamos a aprender mucho, pero me parece que esta es una segunda cosa importante. Tercero, qué bueno que el doctor Fixerro se detuvo en subrayar la importancia, y no lo mencionó de forma general, sino que puso ejemplos de las dislexias constitucionales, de la importancia, decía yo, de los aspectos técnicos, que a veces se desprecian por los políticos. A veces cuando nosotros insistimos en la técnica legislativa, insistimos en la pertinencia de la sistemática, dicen, bueno, eso son preocupaciones de académicos, eso ustedes tienen mucho tiempo libre, ¿no? Nosotros estamos en otras cosas. No. Ellos piensan que toman... No. Yo creo que el doctor Fixerro nos está advirtiendo de algo que al final tiene enorme trascendencia práctica, que es que si tú no observas una buena técnica legislativa, pues llegas a esta serie de barroquismos, a esta serie de contradicciones o dislexias, pues para no usar otra palabra, que te generan problemas prácticos. Cuarto, en su intervención el doctor también subraya un tema en el cual, por cierto, él ha insistido mucho y que vino animado incluso desde el 2003 por la primera encuesta de cultura constitucional que encargó el doctor Valadez siendo director del instituto, el tema de la cultura. Y en el tema de la cultura, no lo dijo el doctor Fixerro, pero yo saco, digamos, partido de una afirmación que hizo, somos todos corresponsables. Porque muchas veces en temas constitucionales pues nos quedamos en decir, ya vieron la última sentencia de la Corte, qué mal, ¿verdad? O ya vieron qué hizo el presidente, o qué no hizo el presidente, o qué hizo la CNDH, o qué no hizo la CNDH. Y yo creo que aquí sí es un tema de acompañamiento social. ¿Cómo es posible? A mí me llama mucho la atención el dato que nos comparte Fixerro. Si el 90% de las personas dicen que no conocen la Constitución, ¿cómo es posible que un porcentaje semejante diga que no se cumple? ¿Qué no se cumple? Lo que no conoces, si no lo conoces, ¿cómo sabes que no se cumple? Parecería una profunda contradicción. Entonces yo creo que si no hay este acompañamiento social, pues vamos a seguir inmersos en una suerte para recuperar la expresión de Guillermo O'Donnell, de democracia delegativa, en donde firmamos un cheque cada 3 o cada 6 años y le decimos al gobierno de turno, pues haga usted lo que quiera, porque nosotros, mire, vamos a ir a votar y luego ya nos vamos a ver la tele o vamos a hacer otras cosas. O nos vamos a quejar en el café, ¿no? En el café vamos a ir, hombre, la corte, la última sentencia, la segunda sala, ¿cómo es posible? Bueno, ¿no? Es un ejemplo real por cierto. Y la quinta cosa que el doctor Fixerro pone también sobre la mesa y me parece muy importante en este ejercicio, porque lo hace en el texto Nexos también, es ¿y el futuro? ¿Qué opciones tenemos? Él dice dos cosas muy importantes. La propuesta de reordenación, que yo creo que es una propuesta absolutamente atendible, y la idea de mejorar el procedimiento de reforma, que también me parece que pudiéramos por ahí explorar y abonar en esto. Y me pareció muy sugerente el ejercicio que nos presenta en la lámina, porque no se quedó el doctor Fixerro en decir, bueno, pues yo pienso esto, sino que lo hizo. Y entonces nos acaba de demostrar que sí se puede. Y que cuando nos sentamos y le dedicamos, y él dijo, bueno, pues es que esto es muy tardado y me costó mucho. Pues claro,
hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle energía, hay que dedicarle pues el talento que caracteriza al doctor Fixerro, pero ahí está. O sea, no es un ejercicio abstracto, está ahí. Este texto de Héctor Fixerro, y con esto termino, se va a publicar en una versión aumentada, en un texto que es muy amplio, que de hecho pues prácticamente se podría publicar como libro, pero que va a formar parte de una serie de ensayos que este instituto va a publicar en memoria de nuestro muy querido y recordado Jorge Carpizo. Es la contribución del director del instituto a esa obra que verá la luz en unos cuantos meses en recuerdo de nuestro maestro, y ahí podrán ver con detalle esta propuesta de forma muy, muy amplia. De tal suerte que muchísimas gracias, doctor Héctor Fixerro, por su aportación. Hacemos 5 minutos.